diputado provincial, Carlos del Prade. La gran pregunta es el tema Vicentín. Pareciera que el COVID todo lo puede y Vicentín sigue avanzando o seguir avanzando concretamente. Carlos, como siempre decimos nosotros, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el COVID y en la provincia y en el país. Decime, ¿cómo estamos parados hoy por hoy frente a Vicentín? Estamos en una situación muy expectante con respecto a la asamblea de accionistas, que va a ser el 15 de octubre. Allí van a resolver, entre otras cosas, si aceptan el balance que se dio a conocer a principios de esta semana, y en donde Vicentín dice tener una pérdida de 52.000 millones de pesos durante el año 2019, cuando, por otro lado, los doctores en ciencias económicas, auditores del Banco Nación, hablan de una ganancia millonaria en dólares, así que las contradicciones son muy grandes, hay muchas más dudas que certezas, así que habrá que esperar no solamente la Asamblea de Accionistas, sino lo que están haciendo los jueces, tanto federales como ahora también algunos provinciales. Sí, no, el otro provincial que tiene, digamos, el tema, el expediente del tratamiento del concurso, está estresado, que es Lorenzini, se lo ha visto el último fin de semana paseando en un yacht, o sea que probablemente tiene que haber seguido algún tipo de consejo profesional, psicológico, en este sentido, andá y meterte a la isla y el verde y el río te desestresa. Bien, pero hay un juez de Rosario que le ha prohibido en las últimas horas Fopiani o Fopiano, corregime el apellido, Fopiani, el doctor Nicolás Fopiani, a instancias del fiscal Miguel Moreno, que es de la unidad de investigaciones de delitos económicos, la prohibición de vaciar, de juazar y seguir vendiendo parte de la empresa como habían hecho con Friar anteriormente, Carlos, ¿sí? Claro, porque la medida es realmente muy importante, por eso hablábamos también de otros jueces provinciales, en este caso, como vos bien decías, Fopiani, a través de la investigación de Moreno, porque lo que más ruido hizo en medio de todo esto fue la venta de Friar, que en medio del concurso Friar fue vendida y la mayoría de las acciones de Friar no está en lo que Vicentín tiene en el concurso de acreedores, está en la empresa que fue montando en forma paralela en Uruguay, en eso que se denomina Vicentín Family Group. Es muy valiente la decisión del juez Fopiani, ojalá se haya hecho antes. De por sí quedó muy poco dentro de lo que está hoy en el concurso de acreedores y de acuerdo incluso a lo que dice el propio balance presentado a principio de esta semana, da la sensación que todo va hacia la disolución de la empresa o lo que puede resolver la asamblea directamente ser un pseudópodo, una extensión de alguna multinacional que probablemente sea Glencore. Sí, paralelamente, a raíz de lo que decís sobre los inspectores, digamos, del Banco de la Nación Argentina, que han detectado una ganancia de 847 millones de dólares, paralelamente a todo esto, de dólares, sí, de dólares, paralelamente a todo esto, el estudio de Hugo Moyano y Asociados, Mariano Moyano Rodríguez, en los últimos días ha hecho una presentación testimonial ante el juez federal con asiento en Reconquista, Lurralde, siguiendo, digamos, la ruta del dinero Vicentín, donde todo indicaría que se han fugado casi más de 800 millones de dólares en el país. Es decir, que no la tiene toda consigo los Vicentín, pese a esta máscara que pretenderían hacer de cambiar, digamos, el directorio. Todo cambia para que nada cambie. Me da la impresión, Carlos. El gran tema es cómo hacemos que Vicentín traiga el dinero que tiene en las cuentas personales sus directivos, aquellas 1.418 transferencias bancarias que hicieron para justamente fugar esos 800 millones de dólares del Banco Nación, y por eso es muy importante que avancen las causas penales. Y habrá que ver, más allá de todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir sobre cómo está trabajando Lorenzini y su estrés y su momento hoy que está lejos del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista. Habrá que ver si Lorenzini no termina aceptando definitivamente la intervención del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ya de por sí el gobierno de la provincia me adelantó que va a estar presente en la Asamblea de Accionistas de Vicentín el próximo 15 de octubre. No tiene para nada voluntad de expropiación, ni mucho menos, pero por lo menos habrá que ver cuál es el rol de verificación que se le deja al gobierno de la provincia de Santa Fe sobre los próximos pasos de Vicentín. Así que efectivamente no puede ser que Vicentín se lleve puesto todo y haga lo que quiera. No, pero aparte digamos, la posición de Vicentín, todo aquel que le molesta, digamos, porque acá hay
determinadas acciones que le molestan muchísimo. Por ejemplo, le molesta mucho Carlos del Prade. Por ejemplo, le molesta mucho Claudio Lozano. Por ejemplo, le molesta mucho el accionar de Hugo Moyano, perdón, de Moyano Mariano. y asociados. De Moyano, Ujú. Mariano sí, pero la firma es Moyano Y y asociados. asociados. Sí, sí. Sí, Mariano, Moyano Rodríguez, le molesta muchísimo todo eso, ¿sí? Habrá que ver qué hace con. Y le molesta muchísimo a Arelovich, que es el veedor, digamos, de los trabajadores en los tres sindicatos, el de Reconquista, el de Puerto General San Martín y la Federación a nivel nacional. Les molesta todo eso. Hay que ver qué hace Lorenzini respecto de ello. Sí, por eso a mí me parece que la cuestión ha cambiado. Me da la sensación que incluso este momento de Lorenzini particular expresa un montón de contradicciones que no tuvo, por supuesto, al principio, en donde él decía que quería salvar la empresa. Hoy la empresa, lo que dice en el balance, tiene uno de los hechos más oscuros del balance, es cuando no dice qué va a hacer en el futuro con lo que ya vendió, porque da la sensación que transfirió los derechos de la venta a futuro que hizo Vicentín a otros lugares, que no lo dice el balance. Y eso es preocupante, porque es muy probable que no solamente hayamos asistido a todo un vaciamiento de años, sino que ya el balance esté anunciando que en este año 2020 y en el año 2021 asistamos a un nuevo vaciamiento de la empresa a propósito justamente de no pagar, de no hacerse cargo de las deudas con los productores, con los bancos oficiales, con los bancos privados. Eso me parece que hay que prestarle mucha atención, eso está en el balance. Sí, sí, no. Antes de ir al balance final para cerrar, digo, que plantea, digamos, un país de Alicia de maravillas, como si acá no Sí, pasara absolutamente nada, ¿sí? Me da la impresión que Vicentín no asume, digamos, su responsabilidad y responsabiliza a Macri, Carlos, responsabiliza a Macri, por la pérdida de todo su capital accionario, financiero, económico y productivo. Macri aparece ahora, que fue el que le posibilitó, digamos, sí, estas líneas en de realidad lo que créditos. ellos lo que dicen que el culpable de todo esto es el gobierno de Alberto Fernández. Eso lo dicen sin ningún tipo de duda ni de miramiento. El culpable de esto es el decreto de expropiación de Fernández. Ellos lo dicen varias veces en el balance, lo cual realmente es una infamia. Incluso llegan a decir que la cuarentena argentina es la más larga del mundo. Eso está en las primeras líneas de la memoria del balance de Vicentín. Y lo que ellos dicen, que tuvieron que hacer muchas importaciones porque esa era la política del macrismo. Pero ellos se favorecieron con esas importaciones, porque esas importaciones les sirvieron para triangular todas las exportaciones. Ahí sí, a partir de Vicentín Paraguay, que es justamente lo que está investigando Moyano. ¿Qué rol juega, digamos, para los vicentinos hoy por hoy, digamos, o cuál es tu pensamiento respecto de la suerte de los trabajadores, de los acreedores, por un lado, que están reclamando algunos, de los acreedores financieros? Pero interesa mucho la parte dinámica, digamos, de la empresa, la parte laboral, porque dicen, tenemos depositado la plata, vamos a seguir girando, y acá no pasó hipotéticamente Nada. nada. ¿Cuál es la suerte, trabajador Carlos? Yo tengo mucho temor por lo que pueda pasar en la asamblea del 15 de octubre, porque si ahí pasa a formar parte de una multinacional, y si esa multinacional es además Glencore, que está denunciado en distintos lugares del mundo por distintas maniobras, temo por la suerte de los trabajadores. Por eso hay que estar con mucha atención a lo que se decida el 15 de octubre. Acordate algo, Alberto, que es muy claro. Vicentín le dijo que no al gobierno nacional cuando pidió la intervención. Vicentín le dijo que no al retiro de sus directivos cuando se lo pidió el gobierno nacional. Le dijo que no al gobierno provincial cuando le pidió que se apartara el directorio. Pero le dijo que sí a los bancos extranjeros. Es toda una señal. Con los extranjeros van a hacer hasta la intervención, se retira el directorio, con lo cual quiere decir que su jugada está con los extranjeros. Y ese para mí es un temor grande para los trabajadores. Y en los bancos extranjeros y Glencore y Renova no son ninguna seguridad para el trabajador, de ninguna manera.
Para Así que nada, tienen apuntada al revés, preocupación. Es una tienen gran apuntada la preocupación, planta Alberto. de Ricardone, tienen apuntada la planta de Ricardone en el departamento de San Lorenzo, en el cordón industrial, tienen apuntada la planta de Avellaneda, que ellos lo dicen por lo bajo, que no serían, digamos, digamos, económicamente potables, que serían muy ociosas, y ahí estamos hablando inicialmente de 2 o 3 mil trabajadores, Carlos, Sí, por inicialmente. eso, por eso. Vicentín sigue siendo imprescindible, es un tema para mí muy importante porque tiene un universo por detrás de 30.000 familias, 7.000 en forma directa y 23.000 en forma indirecta. Bueno, Carlos, yo te agradezco infinitamente. Al margen, ya para cerrar, ¿cuál es la agenda que tienen previsto ustedes como comisión, digamos, esta comisión que hace el seguimiento de Vicentín para los próximos días? Vamos a hablar justamente con el juez Fopiani, seguramente la próxima semana, por esta decisión para nosotros muy valiente que tomó, de decirle a Vicentín que no venda más activos. También vamos a hablar con el fiscal federal Salum, que está llevando adelante justamente la investigación que pidió Moyano sobre lavado de dinero a través de Paraguay. Así que vamos a estar charlando con toda esa gente y esperamos también en algún momento hablar con las actuales directivos vinculados al Banco Nación por un lado y a ACA, porque ACA nos parece un jugador fundamental en todo esto, pero que lamentablemente hasta el día de la fecha no nos ha respondido. No, no, y aparte hay que tener muy en cuenta que Vicentín estaría exportando paralelamente con empresas que hasta hace poco tiempo, el caso de Forti, eran corredores de cereales y ahora aparece voluminosamente con un importante movimiento. Y aparte, con la parte que le vendió accionariamente, cuyo precio, que tendría que estar incorporado al patrimonio de Vicentín, a Renault y a Glencore, que sería el 16,5%. Así, no aparece nada de No, Vicentín. Carlos, yo te agradezco infinitamente. Un abrazo como un siempre. abrazo grande, Alberto. Hasta cualquier momento. Muy amable. El virus es un extraño. No lo lleves a tu casa. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Creo que de alguna forma este virus nos va a marcar a todos. A mí, por ejemplo, me dejó sin mi mamá y sin esos abrazos que siempre me van a hacer falta. Hoy, cuidarse es lo más importante. Espero que no tengas que perder a alguien para darte cuenta. Bueno, vamos a tomar contacto con el diputado provincial Walter Gioni, oriundo de Rosario. Hay un tema que está dando vuelta en las últimas horas, yo debo reconocer la fuente, los colegas sin mordaza, de exfuncionarios de la provincia de Santa Fe que han pasado, después lo vamos a mencionar, la información que tenemos, que han pasado a ser ahora empresarios, ¿sí? Lo que refiere a aeronavegación en la provincia, la compra de helicópteros, etcétera, etcétera. Y el diputado Gioni acaba de presentar un pedido, una solicitud de informe, digamos, un pedido de informe. ¿Qué compró el gobierno socialista en la época de Bonfatti en adelante? Diputado, como siempre lo decimos nosotros en pandemia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud, digamos, parlamentaria por la compra de estas máquinas de aeronavegación en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo le va? Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Bueno, mira, nosotros hemos solicitado un pedido de informe un poco para conocer el listado de aeronaves, helicópteros o drones que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Que quisiéramos realmente saber, más allá de estas cuestiones periodísticas que han surgido, estas investigaciones, lo que queremos justamente es conocer si nuestra provincia posee helicópteros, aeronaves, también drones,
un poco saber cuáles son los modelos, las marcas, las matrículas, las características técnicas que tengan estas naves, bueno, la fecha de fabricación, la adquisición, cómo se ha adquirido, cantidad de horas de vuelo que tienen. O sea, la idea es ver cómo podemos realmente entender los recursos con los que cuenta hoy la provincia de Santa Fe y en qué condiciones están para ser utilizados, tanto sea, bueno, para cualquier motivo que, bueno, se necesite contar con estas aeronaves. Y bueno, después, obviamente que surgió esta investigación periodística que a nosotros nos preocupa mucho, en un contexto, como bien decías, de pandemia, donde estamos queriendo tratar de fortalecer económicamente el sistema de salud, que realmente entendemos, ¿no? Fortalecer la salud conlleva muchísimos recursos, un alto nivel de recursos, y no podemos nosotros tener en nuestra provincia tanto bien aeronaves que no estén en uso, que no estén en condiciones, o justamente saber de qué manera se han adquirido en su momento y si están en funcionamiento realmente. Bueno, yo imagino que usted como buen legislador debe tener alguna sospecha, alguna duda de cómo se compraron, qué se pagaron, ¿sí? Y después, por nuestra cuenta, daremos a conocer los nombres de quienes anteriormente eran funcionarios en el gobierno socialista y ahora ocupan cargos, digamos, relevantes en esta empresa Módena. ¿Tiene alguna sospecha usted concretamente, diputado? Mira, yo creo que lo que nosotros buscamos siempre no es la sospecha, sino que la información esté al alcance de todos los ciudadanos de nuestra provincia. Si realmente se han hecho bien las cosas, rápidamente tendrían que primero aprobarse este proyecto de pedido de informe y rápidamente la provincia enviarnos justamente estas especificaciones y decirnos, sí, la provincia cuenta con tantas aeronaves, están en estas condiciones, tienen tantas horas de vuelo, están activas o están inactivas, están en reparación, están en arreglo o están listas para ser utilizadas. Estamos en una situación, vuelvo a repetir, donde los recursos no están, lógicamente, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo a nivel económico, no están abundando en nuestra provincia. Y lo que nosotros queremos realmente es saber si estos recursos están, cómo están, de qué manera y también cómo se han adquirido en su momento, más allá que han pasado varios años de que fue otra gestión la que gobernaba y la que hizo esta adquisición, pero bueno, obviamente todo lo que no se informe y no se ponga de manifiesto y se lo ponga directamente a la gente, la información al alcance de las personas, obviamente que eso siempre, lamentablemente, va a estar teñido de cualquier tipo de sospecha. Por eso es importante el trabajo del periodismo en este aspecto, porque obviamente saca a la luz estas situaciones y levantan en sí es el periodismo el que tiene que levantar esta sospecha para que nosotros, como legisladores y representantes del pueblo santafesino, podamos obrar en consecuencia. Ahora, diputado, desde hace 4 años atrás, antes de usted que asumiera su banca, también hay pedidos similares por parte de Kiko Busato, diputado provincial, Leandro Busato, diputado provincial del peronismo, que es el titular del bloque de diputados. No fue respondido, aguardemos que el suyo sea respondido. Bueno, justamente cuando nosotros empezamos a observar este tema y empezamos a preguntarnos si realmente la provincia contaba con estas aeronaves, o estos helicópteros, o estos drones, justamente vimos y observamos que hay un expediente que tiene un número 31.005, ¿sí?, de la Cámara de Diputados, que lamentablemente obviamente caducó, perdió ya su circuito legislativo y nunca fue ni fue aprobado en la Cámara y obviamente no ha podido ser respondido por en aquel entonces el Ejecutivo Provincial. Pero a esto tengo que sumarle que en el año 2016 hubo una nota del diario La Capital de la ciudad de Rosario que denunció también estos últimos helicópteros, la compra de estos últimos helicópteros, que dice, bueno, tanto esa nota periodística que están en archivo, dice que estas aeronaves, estos helicópteros, fueron ya adquiridos con 12.000 horas de vuelo cada uno, y que a pesar de las advertencias hechas por el personal aeronáutico del gobierno provincial para que no se sumaran unidades tan viejas, bueno, así todo, el Poder Ejecutivo compró, y estamos hablando de un precio en aquel momento, en aquel momento de $2,5 millones. Hoy, bueno, obviamente que desde el 2016 hasta ahora hubo una gran devaluación
en nuestro país, pero estamos hablando de recursos que no pueden desperdiciarse de esa manera y que tienen que ser investigados absolutamente todos. Yo creo que es muy importante que la gente tenga acceso a toda esta información para que no quede nada justamente librado a esta cuestión de sospecha y que podamos tener la verdad. Si fueron naves que se compraron de manera incorrecta o no se hizo caso a las advertencias de aquellos expertos sobre estas cuestiones, bueno, que simplemente haya un informe y que después, bueno, los funcionarios de aquel tiempo sean los que tengan que responder sobre esto. Bueno, y aparte que si esta investigación que ustedes piden, este pedido de informe que ustedes le hacen al Poder Ejecutivo, primero que sea aprobado ahora, que sea aprobado. Si es aprobado, que se le dé un curso respectivo. Y en última instancia, si acá hay responsabilidades penales, que vaya directamente a la justicia, que ya escapa concretamente a ustedes. Yo me tomo la atribución, citando a Sin Mordaza, Sergio Bendajá, ¿sí? Oriundo de Esperanza, Claudia Catalí, que fuera, si mal no recuerdo, en el gobierno de Bonfatti, fue secretaria electoral de la provincia de Santa Fe, y Marcela Fontana, que no recuerdo en este momento qué lugar ocupaba en aquella oportunidad. No conocidos pública y políticamente a quienes menciono. Se habrían comprado 3 helicópteros, uno nuevo y 2 con muchas horas de vuelo. Además, a la par, se habrían pagado mantenimiento y se habrían pagado cursos de vuelo para personas que no estaban capacitadas, es decir, le faltaban horas de vuelo para tripular. Ojalá que esto llegue a buen puerto, ojalá que esto llegue a buen puerto. Y me parece muy buena su inquietud en este sentido, de ocuparse, digamos, dineros públicos son nuestros, no olvidarse eso, Walter, son nuestros, esos dineros públicos. Totalmente. Incluso hace 7 meses el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, también justamente marcó en ese sentido, manifestó que la policía santafesina necesitaría contar con estos tipos de recursos y por lo cual ellos tampoco tenían conocimiento en qué estado estaban estos helicópteros para ser utilizados en operativos policiales que tienen que ver justamente con situaciones lamentables que estamos atravesando en este tiempo. Por lo cual, bueno, yo creo que es menester de esta legislatura, de cada uno de los legisladores y también del gobierno santafesino, decirnos, bueno, cómo están y en qué condiciones. ¿Existe esto? ¿No existe? Y si están en desuso, también manifestarlo, también informarlo y si es necesario desprenderse de esas aeronaves para poder adquirir o bien enviar recursos desde esos lugares hacia otros que hoy necesitamos con gran urgencia, como el tema tanto de seguridad y el tema de salud, me parece que no tenemos que, vuelvo a repetir, no tenemos que dejar que ninguna sospecha sobrevuele, sino que directamente la verdad pueda ser expuesta tal como sea y ante esa situación después se verá, vamos a obrar en consecuencia, si esto justamente cabe por una denuncia, por una malversación de fondos públicos, bueno, eso tendrá que ir a la justicia y será la que va a determinar. Y si no, bueno, simplemente creo que la verdad siempre nos hace libre a todos y vamos a entender cómo y el porqué de esta situación. En un momento tan delicado que estamos atravesando, yo creo que es muy importante que la ciudadanía, que todo el pueblo santafesino sepa qué se hace con sus recursos. Walter Gione, ¿me recuerda su bloque, el nombre de su bloque? Somos Vida y Familia. Somos Vida y Familia. Así Le agradezco infinitamente, Gione, muy amable, muchísimas gracias. Estaremos en contacto con usted. Por favor, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hagamos que tanto esfuerzo valga la pena. Cuidemos lo que logramos juntos. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. Martín Sardera, hombre del movimiento Evita, hombre del donde se da una particularidad. Y cuidado con esto, nadie está en contra de los reclamos municipales, nadie está en contra de los trabajadores municipales en absoluto para nada. Pero aquí, que la FESTRAN, que es el organismo madre a nivel provincial, ¿sí? decreta una medida de fuerza, reclamando, por supuesto, lo que digamos,
enriquecer, mejorar sus salarios, que no tienen aumentos desde diciembre próximo anterior. Pero aquí, como decía yo, en el orden estrictamente local, otro sindicato que conduce Quiroga, siempre le agrega un día más, con lo cual la problemática se profundiza. Martín, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes. ¿Qué están proponiendo ustedes? Sin meterse, digamos, de lleno, digamos, en el problema de fondo, ¿cuál es el reclamo justo que hace? Justamente lo que vos explicabas un poco, estamos viendo hace ya algún tiempo que la crisis, digamos, que el conflicto, mejor dicho, con los trabajadores municipales en todo el territorio de la provincia, pero en este caso particularmente en la ciudad de San Lorenzo, se viene profundizando. Llevamos al menos 2 meses de medida de fuerza, 72 horas la semana pasada, 96 la anterior, 96 la anterior, 72 la anterior, y así sucesivamente, y así vemos cómo de a poco se va profundizando el conflicto. Y vale la aclaración que hacías vos al principio, por supuesto que nosotros no estamos en contra de la medida de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, todo lo contrario, la verdad que siempre hemos estado del lado de los trabajadores cuando realizan algún tipo de reclamo o acción, en pos de reclamar por un derecho adquirido, que es el aumento salarial y el sostenimiento de su calidad de vida. La realidad es que los trabajadores municipales hace 9 meses que acarrean un atraso salarial importante, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo, y que no solo eso, sino que además han demostrado durante la pandemia su compromiso y su vocación para con la salud, la verdad que haciéndose cargo y poniéndose al frente de un montón de tareas que la pandemia demandó, y lo han hecho con suma responsabilidad. Por eso mismo vemos con preocupación cómo se va agravando ese conflicto. Entonces, lo que nosotros venimos proponiendo junto al concejal Ross, que fue también parte, ¿no es cierto?, del diálogo y de la conversación, es que en el seno del Consejo, donde puedan participar la totalidad de los concejales de alguna manera como representación del conjunto de los sanlorencinos, donde también puedan participar el Poder Ejecutivo y donde puedan participar los distintos responsables y referentes y representantes de los trabajadores, digamos, nucleados en los distintos sindicatos, se conforma una mesa de diálogo en donde nosotros podamos discutir, donde nosotros podamos en conjunto buscarle una solución a este conflicto. Creemos sin duda que es un conflicto que se puede solucionar a base de diálogo. No planteamos la resolución de la paritaria, que es una potestad provincial, pero sí lo que planteamos es que se puede buscar una resolución local temporal, considerando que claramente, Alberto, atravesamos una crisis sanitaria que ha conllevado una crisis económica, una crisis social, y la realidad es que lo único que nosotros queremos hacer con el diálogo es evitar una incipiente crisis institucional. Nos parece bastante grave que en el medio de este contexto de retroceso los centros de salud estén cerrados, los comedores estén cerrados, la administración, digamos, el Palacio Municipal, para que los vecinos puedan acercarse a hacer distintos trámites, esté cerrada, las oficinas de desarrollo social estén cerradas, digamos. Entonces, hay una cuestión muy importante. Por un lado tenemos a los trabajadores con su reclamo salarial, que es sumamente válido y que nosotros lo defendemos, pero por el otro lado tenemos a los vecinos de la ciudad de San Lorenzo que sufren directamente las consecuencias en el marco de una pandemia y de un contexto sumamente grave, como es esta crisis sanitaria, económica y social de la que venimos hablando. No, y este contexto, digamos, contexto socioeconómico, no nace ahora, sino que esto viene de hace 4 años atrás, a lo que hay que sumarle prácticamente el agotamiento emocional del profesional de la salud y de los trabajadores de la salud, que son como nosotros seres humanos, Sí, por supuesto. Reclaman una contención, que era lo que fue. Y si le sumamos otro conflicto más, prácticamente la población queda en banda, queda lisa y llanamente en el medio de conflictos que no le pertenecen y que reclama como corresponde. Está bueno tu pedido en este caso. Lo que nosotros, exactamente, como resumen, lo que nosotros planteamos es una mesa de diálogo. Estamos convencidos que con el diálogo en San Lorenzo se puede resolver la situación. Vivimos en una ciudad que tiene mucho potencial económico, más allá de que también, obviamente, las arcas municipales se encuentran en retroceso debido a la pandemia, pero nosotros seguimos teniendo un potencial económico lo suficientemente importante para buscarle alguna solución. Lo ha hecho Puerto, lo ha hecho Timbúes, se ha planteado lo mismo en la ciudad de Beltrán, que es una ciudad mucho más chica, con mucho menos potencial, como nosotros en la ciudad de San Lorenzo, con el acuerdo de todo el arco político, con el acuerdo de todo el arco sindical, más el Poder Ejecutivo Municipal, no vamos a poder encontrarle una solución a esta situación. Me parece fundamental para los más de 700 trabajadores municipales y familias de trabajadores municipales que dependen de ese sueldo para llegar a fin de mes,
pero principalmente para los 50.000 sanlorencinos que necesitan del Estado municipal, brindándole los servicios, brindándole la atención esencial e indispensable en este contexto, ¿no es cierto? Martín, hay otro tema que ustedes han trabajado mucho y bien con el acompañamiento del gobierno nacional, no solamente acá, en San Lorenzo, sino a lo largo y ancho del país, la famosa tarjeta alimentaria. ¿Cuánto, qué ayuda, qué ayuda, y no meramente supletoria, qué ayuda para los más vulnerables? ¿Cómo impactó mucho y bien ahí en la región de la tarjeta alimentaria? No, mira, yo esto no me canso de decirlo, la verdad que nunca vi una política social tan concreta y tan contundente a la hora de verse el efecto a partir de su aplicación. Nosotros veníamos trabajando socialmente desde antes, pero digamos, intensificando un poco el trabajo desde que arrancó la pandemia, y veíamos cómo crecía la demanda de lo más básico que era la alimentación, y fue increíble ver cómo esa misma semana en donde se pudo hacer el operativo de entrega de la tarjeta, mermó esa demanda, en donde la familia de San Lorenzo, 1.217 familias de San Lorenzo pudieron contar con la tarjeta alimentar, pudieron acceder por motus propio y no tuvieron la necesidad por ahí de acudir a algún comedor o algún merendero popular o algún comedor municipal. La verdad que la tarjeta alimentar llegó en un momento clave, crucial, y yo sigo insistiendo que hay que felicitar al Gobierno Nacional de Alberto Fernández, con todo ese equipo del Ministerio de Desarrollo Social, haber pensado esta tarjeta. Incluso se había pensado previa a la pandemia, y que se demoró un poco su aplicación por la pandemia, pero la realidad es que sin duda fue una política excepcional porque hay, ya te digo, en San Lorenzo 1.217 familias que todos los meses cuentan con un ingreso fijo para poder hacerle frente a esta situación de retroceso económico. Es increíble, y además no solo eso, sino que el impacto que ha tenido en los pequeños almacenes, en los pequeños supermercaditos barriales, en donde estas mismas familias son las que acuden a comprar, también ha generado una reactivación económica muy importante que permitió que se pudieran sostener. Alberto, vos sabés que una crisis económica que se profundizó durante 4 años de macrismo, indudable, con muchísima desocupación, con muchísimo retroceso en el consumo, en donde había caído hasta el consumo de leche, que es uno de los elementos esenciales y primordiales, y que sumamente profundizada por la pandemia, se pudo, digamos, contrarrestar y se le pudo hacer frente justamente con esta tarjeta alimentar. Magnífica, una medida y una política excepcional. Abrazo, Martín, a cuidarse. Abrazo, Chao, Alberto. Gracias por todo. El virus es un extraño. No lo lleves a tu casa. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Doctor Ernesto Cosma, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es esta proyección que hicieron ustedes sobre la ciudad de Rosario? Mirá, nosotros hacemos proyecciones en base a modelos matemáticos. Para la ciudad de Rosario venimos haciéndolas desde mediados de julio, y ya las proyecciones que teníamos a fines de julio mostraban prácticamente los números que tenemos hoy en la ciudad. Cuando se tomaron las medidas de distanciamiento más estricto el 5 de septiembre, nosotros ahí en ese momento planteamos 3 escenarios. ¿Qué pasa si las medidas no hacen ningún efecto? O sea, si todo sigue igual, o sea, si la curva sigue la misma dinámica. ¿Qué pasa si los contactos entre la gente disminuyen un 25%?
¿Y qué pasa si disminuyen un 50%? O sea, ¿cómo sigue la curva? Bueno, planteamos los 3 escenarios y lo que hicimos ahora, ayer, básicamente, es tomar ahora ya los datos, o sea, datos concretos y compararlos con esas proyecciones. Y lo que encontramos es que los datos de los últimos 10 días, que se corresponden a los primeros 10 días de las medidas, porque vemos, lo que estamos viendo siempre es una foto atrasada, o sea, esos primeros 10 días los contagios bajaron un 25%. Es decir, en lugar de seguir la misma curva que seguían, o sea, era una curva ascendente muy rápida, siguieron otra curva ascendente, pero ya no tan rápida. Y eso implicaría que bajaron un 25% o bajó un 25% el ritmo de los contagios. Como consecuencia, el número de contagios acumulados que tenemos hoy en Rosario es altísimo, o sea, es muy grande, es muy crítica la situación, pero tenemos 3.500 contagios menos de los que hubiéramos tenido sin las medidas. Al momento de grabar esta nota, obviamente que va a ir en los próximos días el TBR en nuestro canal de la ciudad de Rosario, que es, digamos, una especie de segunda señal de Cablevisión, con asiento en San Lorenzo, se los explico a usted y a aquellos que nos están viendo, pero tenemos muy buen encendido en todo el cordón industrial. Esto significa, digamos, un paliativo para la salud. Usted me está hablando de 3.500 nuevos. Así a ojo de buen cubero, sin hacer un cálculo matemático, imagino que 3.500 necesitarían más de 100 camas críticas, que hoy por hoy son escasas en la ciudad de Rosario y en toda la región. Sí, son 50 camas críticas, aproximadamente 60 diría, o sea, más o menos con los números que hay acá en Rosario, que no están. O sea, la realidad es que, o sea, tenemos el sistema de salud al borde del colapso. Esa medida, ese paliativo, para mí fue insuficiente, claramente, porque la curva sigue creciendo. O sea, lo que pasa es que crece un poco más lentamente que antes. Eso es lo que ganamos. Pero si no, ya tendríamos... Hoy estaba leyendo que hay un 96% de ocupación, incluso ya contando en el privado. Hoy lo tendríamos colapsado de no haber sido por esa medida. Ahora dígame, doctor, la pregunta del millón. La salud pública y privada, cuando usted habla, ¿lo toma como referencia? El hombre común de la calle, la mujer común de la calle, ¿lo toma como referencia? Dice, che, mirá lo que me dijo este científico, lo que está diciendo este científico, hay que cuidarlo. ¿Lo toman como referencia, doctor? Y es difícil, digamos, de contestar. A ver, digamos, nosotros las proyecciones que estamos haciendo, sí, las está tomando las autoridades, que son las que las usan las autoridades. Después está el problema, ¿no? De si las medidas que deciden en base a estas proyecciones son las adecuadas, si hay los suficientes controles, si la gente las cumple. O sea, pero está claro que el sistema de salud está en un momento completamente crítico y creo que no va a mejorar ahora. O sea, eso es lamentablemente. ¿Va a empeorar? A ver, sigue creciendo el número de contagios. O sea, y eso implica más internaciones. No sé si se puede ampliar un poco más aún la capacidad, desconozco si hay suficiente personal, pero es claro que, o sea, en el mejor de los casos se mantendrá así al límite, como estamos ahora, y durante un tiempo considerable. O sea, no es esperable una mejoría ya. Eso creo que es muy poco probable que ocurra. Bueno, ¿por qué no hicieron un idéntico trabajo, digamos, científico sobre la ciudad capital de la provincia? Porque yo le digo, nosotros trabajamos en Rosario, pero vivimos en la ciudad de Santa Fe. Acá en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Es igual o peor que en la ciudad de Rosario, pese que a lo mejor el impacto periodístico no es tan grande como en la ciudad de Rosario. ¿Por qué no hicieron esa proyección y no ocurrió ese achicamiento, digamos, en la capital de la provincia de 3.500, 3.600 casos menos que en Rosario, proporcionalmente acá en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe se tomaron las medidas en el departamento de la capital una semana después que en Rosario. O sea, todavía no tenemos la foto de qué efecto tuvieron esas medidas. O sea, necesitamos una semana más por lo menos para poder hacer esa foto, para tener esa foto y poder compararla con la proyección que hacíamos, para ver a ver qué tan efectivas fueron las medidas en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, dígame, ¿qué le recomendaría a ustedes, usted a las autoridades políticas? Sí, a ver, Ernesto, ¿qué podemos hacer en base a estas proyecciones tan delicadas que ustedes están manejando? ¿Qué les recomendaría? Mirá, yo trato de no hacer recomendaciones porque no es mi rol, o sea, yo no soy un especialista ni en epidemiología, ni en virología, ni siquiera entiendo demasiado de economía, ni de política, ni de todas esas cosas, o sea, bueno, tengo mi conocimiento, mis ideas y demás, pero, a ver, lo único que hacemos nosotros es hacer proyecciones y dar una alerta, o sea, lo que decimos es, esto está mal. O sea, veníamos muy mal, ahora estamos yendo un poquito menos mal, pero mal todavía. Algo hay que hacer. Yo no puedo decir qué. Ese es el problema. Bueno, al hombre común y a la mujer de la calle. No, bueno, a ver, lo único que conocemos, el único remedio que conocemos, la única prevención es el distanciamiento. O sea, es no tener contacto, no hacer reuniones sociales, no. O sea, todo eso, bueno, además de todos los cuidados, pero lo principal es o sea, la principal vía de contagio del virus en este momento son las reuniones sociales, el encuentro entre personas y demás. Eso, digamos, cuesta muchísimo, pero es lo que hay que evitar en este momento, más que nada. Doctor, yo le agradezco infinitamente. Los números son muy serios, ¿eh? Y máximo cuando se manejan a nivel científico, ¿eh? Usted puede multiplicar 2 más 2 es 4, sí, sumar 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4, todo lo que fuere, ¿sí? Pero los números son muy serios. Y cuando te marcan una realidad, estamos mal. Ahora un poquito menor, un poquito mejor. Pero hay que tomar medidas. Esto se lo digo yo directamente. Habría que tomar otro tipo de medidas, ¿sí? No digo represivas ni nada por el estilo, sino de control concretamente. Abrazo, doctor. Gracias por su Igualmente. un abrazo. No, de nada, gracias a vos. Hagamos que tanto esfuerzo valga la pena. Cuidemos lo que logramos juntos. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. Doctor Jorge Elizondo, que siempre lo hacemos concretamente, lo hacemos a través de la aplicación Skype. Pandemia, situación económica muy delicada, ¿sí? Y encima, no quiero ser apocalíptico ni tampoco darle mucho marketing, muchísimas presiones de la oposición, que con un odio tremendo políticamente hablando en el país, presionan. No quiero hablar de golpe de Estado, no, pero porque eso no va a ocurrir, sería lamentable, pero realmente es muy Como siempre lo decimos, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes en pandemia. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación que vive? Este análisis laboral, que es la fuerza productiva y la riqueza de un país. ¿Cuál es el análisis que hace hoy por hoy, viéndolo como de docente universitario, como hombre de cátedra a nivel internacional, como especialista en materia? ¿Cómo ve la situación institucional, política y laboral y productiva que se vive en el país con esta presión permanente de odio por parte de la oposición? Mire, voy a comenzar con una breve referencia a un proyecto que muchos consideramos necesario, pero necesario no de ahora, desde hace mucho tiempo. El proyecto presentado por el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky. Presentó un proyecto de reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial. De 48 horas que tenemos desde 1929, preperonismo, 1929, hasta hoy, que está vigente la ley 11.544. Usted la conoce. Muy bien. Sí. ¿Qué ocurre? Se presenta el proyecto y ese proyecto también, de alguna manera, beneficiaría a los trabajadores y además permitiría crear más puestos de trabajo. Por eso nosotros defendemos, auspiciamos, propagandizamos los ejemplos del movimiento obrero internacional que ha logrado jornadas en Europa de 35, 32 horas, incluso de 28 horas semanales. Eso permite, por una parte, combatir la precariedad, combatir la fatiga, combatir las enfermedades
y las posibilidades de accidentes, y al mismo tiempo crean más puestos de trabajo. Esto está demostrado a partir de Francia en los 90 con las 35 horas. Bueno, a ver, yo estoy seguro que la oposición de derecha va a estar en contra de ese proyecto. Así como está en contra del aporte extraordinario a las grandes fortunas del país. Así como está en contra de la reforma judicial. Así como está en contra de todo lo que huela, de todo lo que huela progresista en este país, de todo lo que tenga que ver con los derechos del pueblo y con, digamos, incrementar al menos parcialmente los derechos democráticos de los trabajadores, ¿no? Ahora, yo le digo una cosa, doctor, súmele a todo eso, usted lo que son normativas que se vienen en la discusión parlamentaria, súmele 10 millones que comen directamente el Estado hoy. Es doloroso, pero son 10 millones de los más informales, de los más vulnerables, de los más vulnerables, 10 millones. ATP, IFE, créditos a tasa cero. ¿Qué más? Es imposible. No alcanza, y es verdad que no alcanza la situación económica, pero tanto odio político, doctor, tanto odio. Bueno, amigo, esto es odio de clase. El odio a los pobres. El odio a los que trabajan, aunque muchos de los que salen a la calle dicen yo trabajo. Bueno, mire, el odio justamente es lo que motoriza todo esto. Pero el odio no es espontáneo. El odio ha sido creado durante años. Lo crean los medios, lo crean las redes sociales. ¿Y sabe qué? Detrás de todos estos aquelarres, yo les llamo aquelarres, ¿no? Aquelarre en vasco, reunión de brujas, ¿no? Bueno, no digo que lo sean todas las mujeres que salen, no tengo nada contra ellas, pero ¿sabe qué? Detrás, ¿sabe qué? Después salen los autos de alta gama. Y ayer hicieron una manifestación delante de la casa del miembro de la Corte, Lorenzetti. Entonces, ahí nos damos cuenta de que los titiriteros, los que están detrás de todo esto, no creen en el sistema democrático, no creen en las instituciones, no creen en que el Congreso tenga que funcionar normalmente, porque si creyeran en eso, no meterían tantos palos en la rueda y no tratarían de impedir que el Congreso funcione. Porque no nos engañemos. Todas estas cuestiones de si tiene que funcionar en forma presencial, que si en los temas importantes tenemos que estar de acuerdo nosotros, esto es absurdo desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay un titiritero atrás, que es el que maneja los hilos, que es el que manejó los hilos en Bolivia, que es el que manejó los hilos en Brasil contra Dilma Rousseff y le dio lugar al fascista Bolsonaro, que es el que manejó los hilos también en Ecuador, con la traición a Correa, que es el que manejó los hilos en las revoluciones llamadas de colores, alguna que por ahí nadie se acuerda. En Checoslovaquia armaron una revolución que se llamó la Revolución de Terciopelo, para reemplazar al régimen socialista por un régimen bien capitalista. Bueno, yo tuve la suerte de conocer Praga, ¿no? Pero bueno, quiero decirle, las revoluciones en algunos países árabes también. ¿Qué revoluciones? No eran revoluciones, eran procesos vinculados a la necesidad de reimplantar o de restaurar el sistema capitalista en su peor expresión, el neoliberalismo. Entonces, ese es el objetivo. Dígame, doctor, ya para cerrar, ¿cómo termina esta historia? Yo creo que termina lo mejor posible. No quiero más. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo lo ve usted el gobierno nacional? Bueno, los sectores más extremos de la derecha pretenden un golpe blando. Nosotros tenemos que defender el sistema democrático, el funcionamiento de las instituciones, y la única posibilidad de que los golpistas no avancen es precisamente demostrar que no tenemos miedo.
y demostrar que estamos en condiciones de avanzar en el cumplimiento del programa que el presidente Fernández planteó desde el primer momento. Es decir, acá esto no se agota en una reforma judicial o en un ordenamiento judicial. Acá tenemos la necesidad de reformar la justicia en todo el país, porque la justicia como tal no funciona, no es solamente la justicia federal. Tenemos la necesidad de establecer un sistema impositivo de carácter progresivo, y no el sistema impositivo que tenemos en este momento. Tenemos la necesidad, otra cosa, tenemos la necesidad de que los trabajadores de la salud cobren salarios dignos, porque son los que están en primera línea de fuego en este momento. Nadie hace movilizaciones por ellos, ¿eh? Yo no he visto ninguna movilización de esta gente que plantee que demos mejores salarios para los trabajadores de la salud. Y tampoco han repudiado la represión ejercida por la policía de Larreta en la Cava, vergonzosa represión contra mujeres enfermeras, contra las que van a cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nosotros mismos, si nos toca la posibilidad. Entonces, más vergonzoso que eso es imposible. Nosotros no queremos ese país para nosotros. Y agradezco infinitamente sus reflexiones, que nos fuimos mucho más allá de lo que es estructuralmente el derecho laboral que existe, de la cual hablamos. Pero lo laboral tiene que ver con lo laboral tiene que ver con la política. Es la parte productiva, la parte dinámica, es la riqueza de un país. Te agradezco infinitamente, doctor. Un abrazo como siempre. Gracias a usted. Hasta siempre.